Decenas de voluntarios llevan trabajando aquí en esta calle desde el martes en Tafalla para ayudar a sus vecinos más afectados a que restablezcan cuanto antes la normalidad. Todos en el pueblo nos dicen que lo mejor que ha podido dejar la tormenta es esta gran ola de solidaridad. Aquí estamos trabajando un poco, que es lo que hace falta, aunque sean tareas como secar estos tornillos uno a uno, pues bueno, es lo que toca. Llevan días trabajando desinteresadamente. Ver cómo todo el mundo se está uniendo está siendo bastante bonito. Toda ayuda es poca. Taxista de profesión, el agua cubrió por completo su medio de trabajo. Se están volcando los voluntarios. Más que nosotros. Mientras hablamos con él, llegan voluntarias dispuestas a colaborar en todo lo que puedan. Sacándote todos los trasteros. Vale, perfecto. Silvia y Nerea sabían que tras la intensa tormenta su ciudad necesitaba apoyo. La noche no estuvimos, pero el día siguiente desde que pudimos. Pues si estuviéramos en su situación nos gustaría a nosotros también que nos ayudaran. Como ellas, muchos voluntarios han aparcado sus tareas para ayudar a sus vecinos. Se ve la unión, digamos, del pueblo. Todavía queda mucho trabajo por hacer, tanto aquí en el centro del municipio como a las afueras. Muchas casas de campo han sufrido los efectos de la riada. El parlamentario de EH Bildu, Adolfo Araiz, nos recibe en su huerto, que también ha resultado afectado. Es una afección muy sentimental y muy personal, porque en definitiva estamos hablando de una dedicación aquí al tiempo libre y bueno, sentimos mucho todo lo que ha pasado, está lleno de barro, pero vamos, esperamos que nuevamente con el trabajo e ilusión lo recuperaremos todo. Esa ilusión y el esfuerzo de todos es lo que está haciendo que toda la comarca ya se esté reponiendo.